están? Me da muchísimo gusto que me acompañen nuevamente aquí en la Defensoría del Televidente. Yo soy Gabriela Barkentin y el día de hoy estamos en el Museo de Arte Popular, en el mero centro de la Ciudad de México. Aquí estoy entre puros alebrijes. Vengan, si andan por acá, dense una vuelta, es un lugar espectacular. Y hoy vamos a hablar de censura y cine. ¿Cómo es la censura hoy en el cine? ¿Ha cambiado en la historia ya que tenemos de más de 100 años de cine? ¿Cómo es? Y este es nuestro invitado. Jorge Ayala Blanco, crítico de cine desde hace 46 años, escribe en la sección cultural del Financiero. Profesor del CUEC hace 45 años. Premio UNAM de Docencia en Artes 2006. Tiene 27 libros publicados y 3 series de libros sobre cine. Bueno, ya estamos aquí de regreso en la Defensoría del Televidente y me da mucho gusto saludar a Jorge Ayala Blanco. Jorge, qué bueno que estás conmigo. Encantado, Gabriela. Qué bueno que viniste a este lugar, que es un lugar espléndido, ¿verdad? Comentábamos eso, es un lugar realmente espléndido. Y empezamos de lleno, Jorge. La censura en el cine sobre todo, y si hacemos una distinción entre de dónde venimos y dónde estamos ahora. Correcto, mira, para mí la censura, una buena definición sería un termómetro para medir la debilidad de los regímenes políticos, del Estado. Eso es bueno. Ajá. Creo que es una buena definición, todos sabemos lo que es. La censura, de hecho, en México tiene una historia negra, te la platico en 3 palabras. En el año 17, apenas toma el poder Venustiano Carranza, lo primero que se instituye en México dentro del cine es la censura. 1917. 1917. Entonces, desde ahí continúa las leyes de cinematografía, todo esto, y si quieren nos ubicamos en la época de oro del cine mexicano, donde existen 4 formas de censura, todas perfectamente establecidas. La primera era la precensura, la segunda era la autocensura, la era la postcensura y la cuarta era la censura por omisión. Precensura es que tú querías hacer una película y llegabas al banco cinematográfico, presentabas tu guión y ahí te decían si podías o no hacerlo, que podías quitarle y que no. Precensura total y absolutamente anticonstitucional. Totalmente, porque la censura previa no... Imagínate lo que es la censura previa. Bueno, por otro lado estaba la autocensura, para evitar la anterior y para medir tus posibilidades y estar pensando, por ejemplo, en el echeverrismo, estar pensando, sí, bueno, esta es mi primera película, en la siguiente sí me aviento. Claro. ¿Sí? Ajá, claro. Entonces sí me atrevo. Ajá, tanto sí. Los productores como los directores, los guionistas, en fin. La autocensura. Por el momento no puedo decir eso. ¿Sí? Después venía la postcensura. En el momento que tú te entregabas tu película a la Dirección General de Cinematografía, que entre paréntesis obviamente la Oficina de Censura disfrazada, de otras funciones, te decían lo que tenías que quitar. Es la famosa censura de los cuentatetas, ¿sí? Los señores que llegaban, se sentaban, disfrutaban la película con todo lo que tuviera, sí la veían completita, y eso, pero después decían, en el rollo 3 se ve un escorzo de no sé qué. Entonces, ¡paf! ¿Sí? Sí, como película Cinema Paraíso, que posiblemente recordarán, ahí estaba siempre diciendo, corten los besos. Es exactamente la censura. Y después venía la censura por omisión. Censura por omisión. Que era una especie de censura financiera más bien. O sea, tú querías hacer esta película, pero no podías hacerla, digamos, en el año 72 querías hacer una película directamente referida al movimiento estudiantil popular del año 68, Matanzas en Tlatelolco, etc. No podías hacerla, ¿sí? Porque no, ni siquiera había quien te la financiara. Claro, porque no había dinero y entonces no puedes filmar. Claro. Y claro, en el año 72 sabemos que todo se hace a través del Estado, a través del Banco Nacional Cinematográfico, que se apodera del cine, le da un peso a cada productor por sus negativos, es el dueño del negocio. Entonces, ¿dónde encuentras quién te financia una película? Claro. Censura financiera. Por omisión no puede hacerlo, ¿sí? Esto culmina en el año 90. Hay películas, por supuesto, que son emblemáticas, como La sombra del caudillo, basada en Martín Luis Guzmán, dirigida por Julio Bracho en el año 60, producida por los trabajadores del Estado, en fin, el STPC, y la película no se puede estrenar en 30 años. ¿Sí? Hasta el año 90. Simplemente la película no se autoriza. Y claro, había un chantaje por parte de los trabajadores
voy a estrenar la película, no, te doy para que hagas una guardería, claro. o lo que sea. Por ejemplo. El chantaje. Claro. Puede ser, muy actual. Y había otra película que también era famosa, una película sobre la expropiación petrolera, de La Rosa Blanca, basada en Beethoven, dirigida por Roberto Cabaldón, se hace en el año 61, le sucede exactamente lo mismo, la película no puede existir. Las razones son de lo más peregrinas. Sí. Una no se puede estrenar porque todavía están vivos los asesinos o los descendientes de los asesinos del general Serrano, en fin. O sea, no se puede estrenar. Es una película que cuestiona, se mete con el ejército, es tabú, por supuesto. Ya lo sabemos que había una cantidad enorme de tabús para esta censura. Una de ellas, por supuesto, es que no se hablara de política. Y si hay políticos, por ejemplo, un presidente municipal, le llaman de otra manera en la película. Claro. Sí. Para darle la vuelta también, para irle dando la vuelta. Ir tejiendo alrededor de... Exactamente. No se puede, por supuesto, cuestiones religiosas, empezando por la Virgencita de Guadalupe. No se puede mencionar eso. Hay toda una serie de tabús. Estamos hablando de los años... digamos, desde el año 36 más o menos hasta el año 90. ¿Y después? En el año 90 existe una película también sintomática que es el Rojo Amanecer, que hace estallar la censura. Hay una persona que se encarga de esto, que es Marcel Fertucha, y que prohíbe la película, después tiene que autorizarla por la presión de las mismas autoridades dentro, y finalmente se suspende este tipo de censura gracias a Javier Nájera Torres, que es el encargado del despacho. Incluso se estrena por fin La Sombra del Caudillo. La película se estrena en video, en una sala comercial normal. Ya se había estrenado La Rosa Blanca en el año 72. Y de pronto ya no existe la censura, prácticamente ya no existe. Todas las películas que sobre mi cadáver se estrenan, según la censora más famosa que era Mercedes Fertucha, dice, sobre mi cadáver se estrenan La Venganza de El Violador Infernal, todas las películas, y empiezan a salir todas las películas, se mandan al circuito de la muerte. Que es el circuito, estrenarlas en el cine Savoy, y en Semana Santa, donde todo el mundo está de vacaciones y demás. Vamos a un rapidísimo corte para regresar con lo que es la censura hoy. También de eso vamos a hablar. Regresamos. Defensor del televidente 01800 2262 522. ¿Por qué nos falta la? Los empresarios más picudos no pagan impuestos. Los altos funcionarios cobran demasiado. ¿Nos saquean? Y como siempre, los contribuyentes altivos vamos a pagar el pago. Despierta. Estaríamos mejor con López Obrador. Solo el pueblo puede salvar al pueblo. Partido del Trabajo. Porque sabemos que nuestra programación te despierta inquietudes, Defensor del Televidente te ofrece un buzón abierto para recibir tus preguntas. dudas. ¿Qué le dará tu sugerencia? Solo ingresa a www.defensor.canal22.org.mx o comunícate al 21 22 96 80 y del interior de la República al 01800 Canal 22. Ponte en contacto con nosotros y ayúdanos a construir la televisión que quieres ver. Uno de los narradores mexicanos de vanguardia revela sus procesos creativos en Canal 22. Cada novela consiste en la búsqueda sobre cómo contar solamente esa novela. Silvia Lemus conversa con este escritor premiado y reconocido por la frescura de su literatura. En Tratos y Retratos, aplique. Primera parte, mañana miércoles, 9 de la noche. Hola,
Hola, ¿qué tal? Soy Felipe Fulop, soy actor y por supuesto televidente, llevo toda la vida siendo televidente y muy en especial de Canal 22. Lo que me impulsó a enviar el mensaje al defensor del Canal 22 fue que vi el programa sobre censura, en donde nuestra defensora Gaby entrevistó a dos personalidades y realmente me sentí indignado como televidente que una señora oficialista afirmara rotundamente que no existe censura en México. Obviamente todos los televidentes la padecemos porque los que somos también cinéfilos y vamos al cine y luego volvemos a ver las películas en la tele, podemos comprobar que la censura en México es totalmente se está realizando y obviamente en los últimos meses se ha hecho más patente en nuestras pantallas de televisión. Esto obviamente es una falta de respeto al público, es una falta de respeto aún mayor que haya gente que diga que no existe censura en México. Esto obviamente es violar el concepto del creador, del director. Si por motivos que las televisoras consideran que una película es indecente, es inmoral, no se ajusta al criterio moral de las televisoras, es preferible que no se transmita. Si se va a transmitir una película, que se transmita sin ningún corte intacto. Y obviamente quien ha metido la tijera sí la ha visto completa, entonces en este caso hay precisamente una discriminación de decir yo que tengo cierto poder puedo meterle tijera y puedo darme el gusto de ver la película completa y ustedes, pobres televidentes que nos sintonizan, ustedes no, se tienen que atener a lo que nosotros les estamos precisamente imponiendo. Estamos de regreso aquí en la Defensoría del Televidente y le agradecemos a Felipe Fulop, a nuestro televidente, que bueno, expresó su punto de vista. Y estoy platicando con Jorge Ayala Blanco. Nos quedamos antes del corte, Jorge, en los 90, es el estreno de Rojo Amanecer y un poco esta apertura, decir, ¿no? Incluso recuperar todas las películas que estaban enlatadas. ¿Qué pasa ahora? Es decir, 90, hoy, 2009, ¿qué pasa? Suceden muchas cosas. Entre ellas, por supuesto, el desmantelamiento de la industria, la pérdida de las salas por parte de lo que rentaba el Estado, cosas se deshace, el cine empieza a ser un problema de multiplex, todas las películas se estrenan, el 86% de las películas se estrenan en multiplex. ¿Pero qué multiplex son para que son estas salas donde hay muchísimas? Que empezaron diciéndose que eran los multichiqueros. Los multichiqueros. Sí, lo conocimos en sus orígenes. Bueno, ¿qué sucede con la censura? Pues prácticamente es un anacronismo hablar de censura. Cualquier película de cualquier tema se puede estrenar. Hoy, puede haber cualquier película. Hoy, ahí tienes, claro, difícil encontrar la manera, un distribuidor, abogado, lo que sea. ¿Cómo se demonios se ejerce la censura? La censura, vivimos en jauja. No es cierto. La censura sigue siendo las dos últimas que conocemos. Ya no hay precensura, pero sigue habiendo de alguna manera autocensura para todos aquellos que quieren hacer carrera, los ingenuos que creen que van a hacer carrera, aunque ya sabemos que actualmente solo existen óperas primas y óperas póstumas, y que son casi siempre lo mismo. Exactamente, sí, pero bueno, prima y póstuma al mismo tiempo. Para los que creen que van a hacerse ricos con el cine. Entonces, autocensura. Autocensura todavía sigue existiendo. La poscensura es mucho más sutil porque ya no es quítale la escena, no, es calificación. Si tú la dejas como está, te la calificación C, entonces pierdes espectadores. Entonces, pues no, es que yo quiero B. Pues entonces hay que quitarle esto y esto. Y tú te autocensuras. Tú solito cortas tu película. Ya no está el señor perverso que te está cortando. Aunque esto de la clasificación no sería únicamente nuestro, ¿no? Es decir, es un poco parte de la industria en muchos lados, ¿no? Exactamente. Pero aquí es como más restrictivo. Sí. Pero por supuesto, existe la censura por omisión, que es la más terrible y que actualmente es totalmente perversa. ¿Por qué? Porque el 77% de las películas se hacen a través del Estado, el INSI. ¿Y qué hace el INSI? Pues se financia la película, contribuye, tiene su Foprocine, tiene su Fidecine, tú haces tu película. ¿Y qué haces con ella? No hay manera de que
una película en México se recupere en taquilla. Claro. Claro. Con lo cual Por se lo fomenta tanto, el cine más bajamente comercial, el cine de estrellas, asomos o residuos de Star System, y las películas ya no se recuperan. Incluso, ya lo sabemos, el cine se convierte en una especie de limosnero de salas, porque gracias al Tratado de Libre Comercio se desmantela la industria, ya no es una industria estratégica, ni siquiera hay leyes de excepción cultural. Las películas pueden tardar 3 años en estrenarse si hayan ganado en 20 festivales. Da exactamente lo mismo. Sí, por lo tanto no termina. Me gusta, como lo dices, ¿no? Esta censura por omisión, es decir, no estás muy poco, no existes, y por lo además existes una semana, nadie te ve, ¿no? Ese es el problema. Ok, entras con 4 o 5 copias. Una película maravillosa. ¿Y la televisión sirve para algo? Es decir, la televisión como exhibidora de cine. Yo sé que no es lo ideal, porque lo ideal siempre es la pantalla del cine. Yo creo que sí. El problema de la televisión que es diferente, y es para especialistas de televisión, a mí me parece que yo recupero muchísimas películas que solamente pasan en festivales, porque ese es otro problema. Claro. Las películas que se financian de la manera personal, nadie te lo va a impedir, pero el problema del marketing, ¿cuántas copias? ¿En qué salas? Te van a dar las peores salas. Las mejores películas del año pasado, del 2008, son películas que se exhibieron con poquísimas copias. Entonces es una manera, evidentemente, falsa, el estar protegiendo la producción cinematográfica, pero no intervienes, o sea, con todo el poder que tiene el Estado, no puede intervenir en limitar las, digamos, la voracidad de los exhibidores, que se quedan, evidentemente, con la tajada mayor. Por supuesto, ya lo sabemos, que el Estado nunca pierde, y cuando pierde arrebata. ¿Por qué? Porque hay una cosa que se llama los impuestos. Y por ahí también. Y por ahí recupera. Están recuperando. Está recuperando. Regresamos. Defensor del televidente. 01822 62 522. Sácale brillo a tus zapatos y disfruta el sonido de los timbales. Hay quien lo rumbea, hay quien le gustan los pasos de fantasía. De Cuba al puerto y del puerto a la ciudad, descubre la historia de un ritmo que llegó para quedarse. El que no conoce Los Ángeles, no conoce México. En Tocando Tierra con Eugenio León, el danzón nos mueve con la realidad de una ilusión. Hoy, 10 de la noche. Para conocer al mundo, solo hay un camino: enfrentar la realidad. Not American wise, not because I swore when I got the citizenship. No, Islamically, you should defend the country you're residing in. Panorama 2, hoy, 11 de la noche. I have this couple who've been coming to me for marriage counseling. They have been trying for 5 years to have a baby. She gets pregnant, and now she wants to have an abortion. There's a girl who's having an affair with this guy in his mid-40s, married guy, a coach. I've taken on this guy. He's a bomber pilot, flew a mission over Iraq, dropped a bomb on a school where 16 children were killed. And there's a girl who I've been working with for a year. There's an issue of erotic transference. And you know, I know I'm a good therapist. If patients could see what I think about them, if they could really see inside my head, they'd run for cover. Creo que la televisión siempre ha sido más conservadora que el cine, ¿no? Y también creo que hay más control de quién puede ver una pantalla de cine que quién puede ver una pantalla de televisión. La televisión, al ser mucha de la televisión abierta, la puede ver cualquiera y en cualquier momento. Entonces yo creo que hay gente que se preocupa por eso y trata de acotarla y trata de darle trata de corregirla, de curarse en salud, de cortarla
en anticipación de cortar las películas. Yo creo que tendría eso que ver más bien con las escenas de sexo y las palabras altisonantes, ¿no? Que yo creo que deberían de usarse y debería de, si ese es el vocabulario que utilizamos todos los días y todo mundo y se oye en todos lados, y si estás haciendo una película debería de poderse oír eso y verse eso. Lo mismo con las películas, las escenas eróticas o que tienen que ver con sexo, que yo creo que debería ser un poco más abierto. Creo que eso también tiene que ver con la doble moral que existe en México sobre mantener unas cosas en secreto, lo privado y lo público, ¿no? Como lo privado sí tenemos mucho más libertad, sí se habla más de ciertos asuntos y sí hay menos tabú con respecto al sexo, y en lo público todo mundo se persina y pretende que no tiene que ver con eso, ¿no? Pues yo creo que afecta al televidente, porque el televidente espera ver, si tiene un nombre o un autor o una película de un cierto tema, espera ver eso, espera ver la película de esa persona, espera ver lo que él le quiere contar y no espera ver una versión modificada por un autor anónimo que decidió cambiarlo. Yo creo que el espectador tiene derecho a ver la obra en su integridad, la obra entera, la obra que fue producida, la obra que se exhibe en el cine, que la puedes conseguir en un DVD, y no la obra que alguien decidió modificar para protegerte o para que no recibas malas influencias, ¿no? Que eso de si es malo o si es una influencia, no sé quién lo decide. Que lo decida una persona que no sabemos es un poco bárbaro, ¿no? Por ejemplo, en el cine, que no necesitas esa autorización de RTC. Antes había una autorización de la Secretaría de Gobernación, que es la que te autorizaba para exhibir una película, tenías que tener una licencia. Ahora ya no necesitas eso. Entonces era la censura prácticamente. Había unos hombres, a veces gente culta, a veces gente muy inculta, o ha habido de todos en esa camarilla, en ese consejo de gobernación que tomaba decisiones sobre las películas. Entonces ahora ya no existe eso y obviamente es para mejor. Este es un estado laico, liberal, donde debería de haber la posibilidad de todo tipo de películas, ¿no? Unas muy conservadoras y otras muy liberales, si quieres, quizá más de lo que somos nosotros o de lo que soy yo, pero que tienen derecho a expresarse y a hacer sus obras, ¿no? Y tienen derecho a ser exhibidos. Ahora, para eso exactamente existe la clasificación y los horarios. Si una película es clasificación AA, sabes que es para toda la familia, y sabes que es una clasificación D, sabes que es para mayores de 21 años, ¿no? Y también eso lo pueden poner antes de la película, poner esta película contiene lenguaje explícito, escenas de desnudo, tal y tal, recomendada para tal edad. Y ahí decidirá el padre, la madre o la persona que está ahí si se ve o no se ve, y también para eso están los horarios, ¿no? Si los niños ven la tele, por eso no vas a poner una película de esos, obviamente, si es a horario en donde los niños están viendo la televisión, ya sea un domingo en la mañana o un día en la tarde, temprano, pues sabes que no vas a poner la película, y ahí sus criterios, ahí sí, esos criterios valen, ¿no? Los horarios y las clasificaciones, pero eso de cercenar en base a un pretexto moral se me hace muy bárbaro. Estamos de regreso ya en este último bloque de la Defensoría del Televidente. Les recuerdo que es muy importante que participen con nosotros, www.defensor.canal22.org.mx, o si nos quieren llamar por teléfono, un 01800 Canal 22, para que nos digan todo lo que consideren sobre la televisión mexicana y por supuesto sobre el Canal 22. Hemos estado dando puntual respuesta a todas sus inquietudes, pero también si ustedes creen que algo de lo que nosotros les hayamos contestado no es suficiente, vuélvanos a escribir. Para eso está la Defensoría. Jorge, cerramos un poco, es decir, hoy la censura se ejerce de otra forma. Un poco ya lo has comentado, lo comentaste a lo largo de este programa, pero también te quiero preguntar algo. Cada vez tenemos más productos, tú decías, tenemos más películas, 70 y pico se están filmando, y no solo eso, es decir, hay una explosión de contenido hoy en el mundo, y de repente es, ¿quién va a ver todo ese contenido? ¿Cómo se va a ver todo ese contenido? ¿No te da la sensación que de pronto podríamos estar produciendo y no va a haber nadie que lo vea? Y también por las condiciones en que se está exhibiendo. Tú estrenas una película comercial mexicana y tienes que competir con los blockbusters norteamericanos, que te aplastan, y tienes el mismo trato. Pero ¿qué trato especial se podría dar, por ejemplo, para que tu película compita mejor contra La Era del Hielo 3? Regresamos al problema fundamental, que es económico, el problema de la distribución del peso en taquilla. ¿Qué tanto recibe un productor mexicano del peso en la taquilla? Recibe el 8%, entre el 8 y el 10%, y además él tiene que pagar el marketing de la película, que a veces es brutal, a veces es absorbentísimo. Películas que se estrenan, dan el semanazo
y después lo que se llama semana compartida. O sea, te mandan a las 11 de la noche y la película es para jóvenes. ¿Y cuál es el problema de estas películas? Que finalmente gastaron en hacerla, gastaron en lanzarla, y sin embargo tuvieron que competir de una manera totalmente desleal. ¿Tú crees que hay sensibilidad en alguien hoy en México para esto? ¿Sensibilidad en los tomadores de decisión, algo sobre este tema, o no? Se conforman con resolver el problema parcialmente. Sí, por supuesto, es gente muy tratable, gente muy decente, los directores del INCINE, toda esta gente, pero al problema real no le entran. Resuelven la producción, pero no el problema en la distribución y, por supuesto, el problema de la exhibición. Son cadenas brutales que trabajan de otra manera y vamos, es entrarle al gran negocio. Entrar al gran negocio con 3 pesos. ¿Para adelante qué ves? Yo para adelante lo que veo es una explosión, que es la que estamos viviendo hoy. Una explosión de producción cinematográfica. 76 películas, 76 películas al año, son muchísimas. Y sin embargo, si ves las cifras de exhibición, 43 películas se estrenan mexicanas y 46 en el 2007 y 45 en el 2008. ¿Qué nos quiere decir esto? Hay un déficit de mínimo 30 películas que jamás se verán, que no, jamás se estrenarán. Y esas que se están estrenando son irrecuperables porque tú necesitas 3 millones de espectadores para que se pague la película. Sí, no, bueno. Lo cual es absolutamente demencial. ¿De qué manera se recuperan las películas mexicanas? La única manera es venderlas en el extranjero. Para cerrar, Jorge, entonces hay censura. Tú dirías, hoy de todos modos hay censura. Hay censura, y es una censura extraordinariamente perversa, que se ejerce de una manera financiera y que el Estado financia películas, crea incluso el artículo 226 para que cualquiera puede recuperar impuestos financiando películas, y sin embargo a sabiendas de que esas películas ni siquiera las pueden exhibir. Ahora sí, Jorge Ayala, qué rico platicar contigo, ¿eh? Deberíamos irnos a echar un buen cafecito porque hay tantas anécdotas que seguir, pero bueno, yo creo que nos diste un panorama muy interesante de cómo se ha manejado la censura en sus diferentes acepciones en la historia del cine en nuestro país. Y nuevamente, lean a Jorge Ayala, tiene muchas más cosas que decir. Gracias por haber estado conmigo. Encantado, Gabriel. Yo soy Gabriela Barkentin, esta es la Defensoría del Televidente, espero que hayan disfrutado el programa de hoy y nuevamente les reitero, comuníquense con nosotros. Nos vemos la siguiente semana. Hasta luego. Yo pienso que no es que exista censura o no censura en los medios, llámese prensa, radio, televisión. Lo que existe de parte de los medios es libertinaje, ya ni siquiera es libertad. Y por supuesto, RTC es un cero a la izquierda. Es imposible controlar todas las emisiones, tanto radiales como televisivas, en donde de verdad es abrumadora la cantidad de programas que salen totalmente fuera de contexto. La ley de radio y televisión es de 1960 efectivamente, pero ¿qué han hecho ellos para que esto cambie? ¿Qué han hecho ellos, RTC, para tratar de defender al televidente? A continuación, juego.